Estamos viendo el libro de Hechos de los Apóstoles y hoy toca ver justamente el capítulo 15. Estamos en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. El título de la predicación meramente va a ser una pregunta que debería de contestar todo cristiano el día de hoy. Pero sabemos que estamos en un proceso de crecimiento, un proceso donde vas añadiendo más conocimiento a tu vida. Y sería bueno que hoy siempre, recuerda siempre, cuando vengas un domingo, trae siempre tu Biblia, un cuaderno, una pluma, siempre. Y anota todo lo que Dios esté hablando a tu corazón. No te distraigas, no viniste a platicar, no viniste a estar checando teléfonos, viniste a poner atención y ser lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra. Amén. Bien, entonces vamos a ver, la pregunta que es meramente el título de la predicación es: ¿debería un cristiano circuncidarse? ¿Debería hoy un cristiano ser circuncidado? Obviamente le está hablando al varón. Vamos a ver qué es lo que dice justamente Dios a través de Hechos. Si un varón cristiano debiera de circuncidarse. Y esto fue un tema muy polémico justamente cuando Pablo estaba predicando el Evangelio a diferentes ciudades de Asia, a diferentes lugares de Asia. Quiero que me acompañes al versículo 1 del capítulo 15 de Hechos. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué opinan? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Es importante que conozcas hoy la palabra. Es importante que conozcas a Dios. Y la única manera para conocer a Dios es a través de la palabra, a través de la Biblia. La Biblia no es un libro de información, es un libro de formación. Y tú y yo necesitamos conocer a Dios. Y que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Fue el versículo que citó mi hermano aquí en el devocional del diezmo y ofrendas. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto estás conociendo a Dios? Pero ¿cuánto estás viviendo a Dios? Ese conocimiento es un conocimiento íntimo, vivencial, entre tú y Dios. Entonces, aquí era un tema muy importante, donde dicen que los de Judea, algunos judíos, estaban enseñando a algunos hermanos gentiles en que no solamente era creer en Jesús, tenían que pasar justamente por el mandato de Moisés. Y bueno, aquí para algunos es muy claro, es muy evidente, tal vez por el conocimiento que tú tienes, pero si lo pudiésemos aplicar justamente una enseñanza de la que hoy se están justamente exponiendo muchos cristianos, muchas personas, entonces deberíamos justamente aplicar el mismo criterio. Y voy a decir, tal vez me voy a adelantar un poquito a una pregunta que me hicieron en esta semana. Pastor, yo recibí enseñanza en algún momento cuando estuve en alguna ciudad, en alguna iglesia, se enseñó que no se debía poner árbol de Navidad porque era pecado. Porque el origen del árbol de Navidad es un origen pagano, idólatra. Y la pregunta que yo hice a este hermano fue: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Hay cosas que podemos contestar cuando tú lo lees, porque a lo mejor ya tenías el conocimiento y habías crecido en lo que dice Dios respecto a la circuncisión. Y tú dices, no. ¿Para quién fue dado justamente este mandato? ¿Para Israel o para la iglesia? O sea, por eso justamente hay que entender ¿bajo qué testamento estamos hoy, el día de hoy? ¿Bajo qué testamento estamos? ¿Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Entonces, cuando tú vayas a dar un consejo, que alguien te pregunte, tienes que conocer justamente los dos testamentos.
y que tú puedas discernir realmente para quién fue dado el orden, el mandato, para Israel o para la iglesia, o para ambos, o para ambos. Aquí la pregunta sería, de otra manera, ¿deberíamos realmente tener una circuncisión nosotros los cristianos? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. No es lo que diga al quien esté en este lugar, el predicador, el pastor, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Y en lo que diga Dios, todos nos sometemos, todos nos sujetamos. Amén. Bien, entonces, aquí los judaizantes confundieron la salvación que se alcanzaba por la promesa hecha justamente por Abraham. Ellos pensaban que había una promesa dada por Dios a Abraham, y quiero que tú me acompañes a Génesis capítulo 12, versículo 3, y veamos cuál fue la promesa que muchos judaizantes en ese tiempo y en el tiempo actual, cosa curiosa, irónica, que muchos cristianos están convirtiendo al judaísmo. Y eso es una terrible situación. Porque yo preguntaría, ¿dónde está tu fe? ¿Puesta en quién? Pero bueno, no es el tema, no es la predicación. Pero aquí dice que muchos judíos estaban confundiendo a varios hermanos gentiles, diciéndoles justamente esto, que además de haber creído en Jesús, ellos necesitaban circuncidarse conforme al rito de Moisés. Si no, no podían ser salvos. Y obviamente los judaizantes de ese tiempo, los judíos de ese tiempo, ellos estaban abrazando justamente una promesa dada por Dios mismo a Abraham. Entonces, si tú lees en Génesis 12, versículo 3, ahí dice la promesa, dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ellos dijeron, ok, como somos descendencia directa de Abraham, quiere decir entonces que todos somos salvos. Ellos entendieron justamente así y se quedaron justamente con ese pasaje. Cuando el mismo Dios da la razón y diferencia a qué se refería Dios. Pero bueno, sigo leyendo. Vamos a Génesis 18. Génesis 18. Dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. La pregunta sería, ¿seguimos siendo benditas familias a través de la promesa que se le hizo Dios a Abraham? ¿Sí o no? Vamos a ver qué es lo que dice la predicación, qué es lo que dice Dios, ¿no? Todavía hay dudas, todavía de repente veo que dicen, sí, no, ¿tú qué dices? No, espérame, vamos a ver lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Amén. Bien, Dios había dado una instrucción justamente al pueblo de Israel. Y quiero que aquí me acompañes a Génesis capítulo 22, versículo 18. Y aquí está parte de la respuesta de la pregunta a qué se refería justamente el Señor, o por qué el Señor, o por qué Dios permitió que su pueblo se circuncidase. Dice aquí: en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí ya está hablando de la simiente de Abraham, está hablando de la descendencia de Abraham. Acuérdense que en el plan de redención, cuando Adán y Eva pecaron, ellos ya estaban dentro del plan de redención, no porque pecaron. El plan de redención estaba desde antes de la fundación del mundo. Dios ya lo tenía justamente en mente, ese plan de redención. Y aquí sí me gustaría también que me acompañaras a
nuevamente recordar ese plan de redención, esa promesa que da Dios justamente para los pecadores. Y está en Génesis capítulo 3, versículo 15. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está hablando el Señor. Está hablando Dios justamente de una simiente, de alguien que iba a venir justamente a derrotar a Satanás. Pero los judaizantes en ese entonces se habían quedado justamente con lo que Dios había prometido a Abraham. Pero si ellos mismos, como hombres de lectura de la ley, estudiaban la ley, conocían la ley, se les había pasado varios pasajes donde Dios había aclarado justamente la circuncisión que pedía Dios. Si tú me acompañas a Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio capítulo 10, vamos a ver desde el versículo 14, 10:14, dice lo siguiente: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Versículo 15, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Y aquí viene el versículo 16 de la respuesta de lo que aquí se refería justamente después. Dios, sí, efectivamente Dios había permitido la circuncisión como señal ¿de qué? ¿De qué? De posición de Dios. Alguien se podrá preguntar, bueno, ¿por qué justamente Dios pidió que el hombre se circuncidara? Tal vez ahí no es tan muy claro, pero si usamos un poquito la parte de la hermenéutica, el hombre mantiene una fidelidad a su esposa recordando justamente eso, serle fiel en el matrimonio a su esposa, siendo fiel a Dios. Si tú le eres fiel a Dios, le vas a ser fiel a tu esposa. Israel estaba creciendo, se estaba extendiendo y había mucho paganismo, mucha gente idólatra, mucha gente que vivía en inmoralidades. Y Dios era muy claro en esa parte. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ellos serán una sola carne. ¿Cuántas esposas permitió Dios? ¿Cuántas esposas permitió Dios? Una sola mujer. Una sola mujer. La Biblia es muy clara. El hombre que tuvo más de una mujer tuvo problemas. Los hombres que obedecieron ese mandato fue un matrimonio de ejemplo. Isaac fue uno de ellos. Isaac fue uno de ellos. Entonces, dice aquí, en el versículo, rezando Deuteronomio, versículo 16, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro, ¿qué dice ahí? Entonces, no solamente le está hablando al varón, también le está hablando ¿a quién? A la mujer. Yo pregunto, ¿serviría hoy, en estos tiempos, en cualquier tiempo, cuando Dios ordena esta parte, serviría mucho en estar enfocando nuestra fe en Cristo en la parte externa? Si tú me dices que crees en Cristo porque estás aquí, si tú me dices que crees en Cristo porque tienes una Biblia, si tú me dices porque tú tienes de repente tiempos de oración, eso no es garantía, ¿o sí? ¿Eso es garantía o no es garantía? No, no es garantía. Si no está circuncidado tu corazón, si realmente tu corazón no refleja lo que dice que tú eres, entonces eres una persona hipócrita y falsa. La pregunta que yo haría: ¿qué mira Dios? ¿Tu reloj? ¿Tu celular? ¿Tu casa? ¿Tu carro? ¿Tu puesto? ¿Tu condición económica? ¿Qué es lo que mira Dios? Tu corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Él? Y ahí no podemos engañar a Dios, porque Dios todo lo ve.
hasta lo más profundo que está guardado en tu corazón, Dios lo ve, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, conozco y escudriño el corazón, dice la palabra. Entonces, aquí está más que claro. Dice en el versículo 16: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué tiene que salir de tu vida? ¿Qué tiene que salir de tu vida? Cuando habla y no endurezcáis tu cerviz, ¿qué tiene que salir de tu vida? El orgullo, la soberbia, la altivez. No van con Dios. No van con Dios. No puedes decir que ya circuncidaste tu prepucio de tu corazón cuando sigues siendo orgulloso. Hoy tenemos que trabajar mucho en la humildad, porque fue mandato de Jesús, fue mandato para sus seguidores de Jesús, fue mandato para sus discípulos de Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es lo que dijo Jesús. Yo preguntaría entonces, ¿cuántos mansos y humildes hay aquí? Son honestos. Hoy sí son honestos. Yo esperaba que dijeran por ahí un amén. Y si no nos dijeron es que son honestos. Qué bueno. Pero no te conformes con solamente querer ser. Sé manso y humilde como Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces aquí ya había dado Dios la instrucción claramente a qué circuncisión se refería. Ya no a la física, sino a la interna, al de un corazón. Si tú me acompañas a Jeremías, vamos con el profeta Jeremías. Capítulo 4, versículo 4. Jeremías 4, versículo 4, dice: circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¡Wow! ¿De dónde vienen los malos pensamientos? ¿De dónde viene la fornicación? ¿De dónde viene el adulterio? ¿De dónde viene la mentira? ¿De dónde viene el suicidio? ¿De dónde viene? Del corazón. Porque de la abundancia del corazón, tú eres. Tú eres. De la abundancia del corazón, tú eres. Es tu estilo de vida que tienes el día de hoy. Si está ese corazón abundante en Cristo, seguramente tus obras van a ser buenas, agradables, perfectas a los ojos de Dios. Y perfectas, entiéndase, como maduras a los ojos de Dios. Entonces, nuevamente, Dios había recordado dónde tenía que practicar la circuncisión. No es la cuestión externa, sino la interna. No es suficiente. Alguien puede decir: pastor, eso fue en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Vamos a Romanos. Capítulo 2. Versículo 28. Romanos 2, 28. Dice lo siguiente: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exterior en la carne. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces la pregunta es: ¿para quién es la circuncisión el día de hoy? ¿Solo para los varones
o también para las mujeres, al menos que esa mujer no tenga corazón. Pero como tiene más corazón que el hombre, entonces seguramente va para ambos. Amén. Muy bien. Entonces los judaizantes no aceptaban que la salvación del pecador, tanto judío como gentil, era solamente por fe. Ellos decían, es que debe ser a través de la ley de Moisés, si no, no pueden ser salvos. Y yo decía hace rato, muchas veces por falta de conocimiento tú no puedes dar una buena respuesta a lo que te preguntan. Y voy a nuevamente retomar, aquí es muy claro porque estamos leyendo, lo estamos meditando, lo estamos reflexionando y entonces decimos, ok, la circuncisión que hoy demanda Dios es la de nuestro ser interior, nuestro corazón, que realmente nuestro corazón refleje a quién. Que nuestro corazón refleje a quién, a Cristo. Entonces voy a regresar con la pregunta anterior. ¿Es bueno, no es bueno poner un árbol de Navidad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que lo pongas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que no lo pongas? La Biblia no dice nada. La Biblia no dice nada. Y esto va para que tú entonces aprendas. Si alguien te enseñó que era un pecado, que era satánico, ¿dónde dice? ¿Quién lo dice? ¿Dios o el hombre? Mi pueblo perece por falta de... Por favor, les pido eso. Si quieres tomar una decisión, que esa decisión sea sabia, fundamentada justamente en lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. Si quieres poner el árbol de Navidad, ponlo. No quieres poner, no lo pongas. Eso no importa, no es importante para Dios. ¿Cuánta gente puede decir, tengo el mejor pino, llega del piso al techo y está bien adornado? Pero hay odio en mi corazón, rencor en mi corazón, debo tantas deudas que... Entonces yo pregunto, ¿está feliz que hayas puesto un árbol de Navidad, Dios? ¿O que tu corazón está lleno de todavía de odio y amargura? ¿Estamos aprendiendo? El que tú pongas o no un árbol de Navidad no te hace más ni menos cristiano. Mi pueblo perece por falta de discernimiento. Regresamos a Hechos. Yo me imagino a Pablo y Bernabé en ese momento, qué tan complicado estaba haciendo justamente que alguien enseñara algo contrario a lo que no estaban enseñando justamente ellos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque vuestro enemigo anda como león rugiente, alrededor, buscando a quién. Entonces quiere decir que los demonios de Satanás no solamente están afuera, alrededor de este lugar, están también aquí adentro. Y están esperando en qué momento lastimar agua de vida. ¿Y sabe por dónde puede empezar? Por una mala doctrina. Puede haber gente que llegue con una doctrina completamente falsa, que no se enseña en este lugar y comienza a contaminar este lugar. Y por la falta de conocimiento, la gente lo cree, la gente lo acepta y lo empieza a propagar. ¿Y sabe qué puede pasar? Que comienza a haber entonces una división en la iglesia por la falta de entendimiento de la doctrina sana. ¿La salvación es una doctrina general o una doctrina fundamental? Digo, para empezar, hay que entender qué es. Una doctrina general es aquella que no tiene nada que ver con la salvación. Todo lo que tiene que ver con la salvación es doctrina fundamental. Y para que tú y yo seamos salvos, necesariamente es por gracia, por medio de la fe, esto no de vosotros, porque es don de Dios. No por obras,
no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Anota nada más el pasaje. Y yo creo que todo pastor en su iglesia tiene un temor santo. Yo confío en el Señor. Pero hoy, en el caminar con el Señor, tenemos 11 años en esta iglesia que se fundó, que empezó a crecer, y ha habido mucha gente que ha querido tirar esta iglesia con sus enseñanzas falsas. Y gracias a Dios que Dios ha tenido misericordia porque se las ha llevado. Ya no están aquí. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta cuando tus hijos vengan con una doctrina distinta si no conoces la palabra número 1? 2, ¿cuánto tiempo pasas con la palabra con ellos? ¿Sabes que están siendo atacados grandemente los jóvenes, los adolescentes en la escuela? ¿Tú lo sabes o no lo sabías? Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo? Hoy como cristiano, ¿qué estás haciendo? ¿Estás enseñando? ¿Estás discipulando? ¿Estás guiando? ¿Estás dirigiendo? ¿O todo se lo dejas a la iglesia? Hay que entender una cosa, la iglesia no es responsable, es tu responsabilidad como papá. ¿No tienes esposo? Tú eres entonces responsable como mamá, cabeza de casa. Y nosotros como iglesia tenemos que ser apoyo para ustedes, apoyo, no responsables. Y hoy desgraciadamente muchos jóvenes están siendo altamente lastimados, confundidos. Hoy resulta que el tema es, mi hijo no sabe si es hombre o mujer, porque mi hijo ya tiene tendencias con otro hijo, como otro hombre como él. Otra niña tiene tendencias con otra niña como ella, y no sé qué hacer. Es un tema actual. Y tan actual que desgraciadamente hoy el diablo ha hecho las cosas tan bien que ha cambiado la forma de pensar del ser humano, y el ser humano entonces ahora dice, es normal que haya hombres y mujeres y mujeres. Y eso es antinatural. Y tú lo aceptas. Y tú terminas aceptando esa situación. Todo por no estar bien cimentados en Cristo. El pecado es pecado. No le llames a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. De verdad, si no estamos atentos en lo que está pasando en tu entorno, el diablo está como león rugiente esperando en qué momento lastimarte, devorarte, matar tu familia, dividirla, dividir tu matrimonio. No se lo permitas. Entonces yo me pongo a pensar lo que en ese momento sintió Pablo y Bernabé. Versículo 2, estamos en el capítulo 15 de Hechos, versículo 2, dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda, dice, no pequeña con ellos. Dicho de otra manera, tuvo una gran discusión, fue un gran desacuerdo. ¿Qué están enseñando? ¿Qué están diciendo? Es contrario al evangelio de Cristo. Eso no estamos enseñando nosotros. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos que trataran esta cuestión. Llegó como polvorín regado, llegó luego la información. Se está enseñando correctamente hoy en Antioquía, está en peligro Derbe, y así todas las ciudades muchas ciudades de Asia, justamente por estos judíos. Y seguramente no lo hacían de mala manera. A ver, hay que entender también, hay que entender el contexto. Eran judíos que se habían convertido a Cristo, pero que no habían dejado ¿qué? Las normas y las tradiciones legales de la ley. Eso pasa. Mucha gente cuando llega a Cristo tal vez tiene una fe distinta. Hemos tenido gente aquí satánica que le servía a Satanás. Y no es para asustarse.
Es para orar y estar al cuidado simplemente. Y por decir una doctrina, pero hay una gente que mi fe estaba puesta tal vez en otra religión, estaba en otra creencia, y llegan justamente aquí a Cristo. Y Cristo comienza a que este hermano desaprenda cosas y aprenda las que debe de aprender. ¿El problema cuál es? ¿El problema cuál es? El problema es que mucha gente se queda con las tradiciones que antes se creían. Y entonces añaden a la nueva fe antigua, pasada, falsa. Y eso es lo que está mal. Y no creo que lo hagan con el propósito de lastimar a Cristo. Simplemente su tradición es más fuerte que a veces que la fe en Cristo. Y hay que corregir, hay que enseñar. No, hermano, no puede ser eso. Hay gente que de repente me pregunta, pastor, ¿puedo seguir dándole la señal de la cruz a mis hijos, por ejemplo? Pues, ¿qué dice la Biblia? Es que habla de la cruz, pero dice que tú tienes que dar la señal de la cruz como fue enseñada. No por la Biblia, sino por alguien más. ¿En qué se convierte eso? ¿En paganismo? ¿Idolatría? ¿Religiosidad? Y yo muchas veces tengo que respetar la fe de la persona, pero tengo que ser claro qué es lo que dice Dios, y tiene que tomar esa persona una decisión. No por mí, por ella. Voy a poner como ejemplo, voy a terminar este ejemplo. Y si hay alguien que esté ofendiendo por su fe, que nos visita por primera vez, lo siento. Pero tengo que estar claro que lo que dice la palabra. La señal de la cruz, ¿qué dice? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que se hace así es justamente eso. Y yo pregunto, ¿en quién está depositada el cuidado de la persona que está recibiendo esa señal de la cruz? ¿En la oración de esa cruz, de lo que se está diciendo, o en Cristo, en Dios? ¿En quién? Porque mucha gente me dice, es que si no doy la señal, entonces lo estoy exponiendo a que alguien los asalte. ¿En quién confías? ¿Qué dice la palabra? Dios tiene el cuidado de nosotros. Pero ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces mi responsabilidad es mantenerme en el redil, dentro del redil. Ese redil donde tú y yo estamos está cercado. ¿Con qué está cercado? ¿Con qué está cercado? No, con la palabra de Dios. La misma sangre de Cristo, si no está bien, con una fe correcta a los ojos, Cristo ya murió. Cristo derramó su sangre. Pero si yo no creo justamente en esa obra redentora, entonces Dios no me cubra, no me protege. ¿Qué me protege? La palabra de Dios, escuchada, entendida, memorizada y obedecida. ¿Estamos entendiendo? Porque entonces no hay que hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo. Vámonos de parranda, vámonos a hacer otras cosas, a fin que la sangre de Cristo todo lo perdona. ¿Es así? No. Mi responsabilidad delante del Señor es creerle y que la salvación me lleva a tener una vida que glorifique hoy esa obra redentora de Cristo. A través de una obediencia, a través de la fe en Él. A través de un testimonio hacia mi iglesia, hacia la gente que no lo conoce. No es tan sencillo simplemente decir, no, ya Cristo hizo todo. Sí, ya lo hizo todo. Pero solamente aquellos que creen en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Entonces pongamos
en práctica ese versículo. Yo debo de creer. Y creer es igual a confiar. Y confiar es igual a obedecer. Es la fórmula completa. ¿Sí estás aprendiendo, iglesia? Amén. No te me duermas. Entonces la enseñanza de estos judíos, de estos judaizantes, promovían esa falsa enseñanza de la salvación, que estaba condicionada con dos cosas. Primeramente, por los preceptos legales y por la circuncisión. Sin estos dos requisitos, el gentil no podía ser salvo. Por eso es importante conocer la palabra. Cuando alguien llega a tu vida y te pregunta, oye, tengo 1000 cosas en mí, en mal matrimonio, malos hijos, no tengo trabajo, 1000 cosas que me están pasando, ya me quiero dejar morir o echarme a las vías del tren, y tú tienes que ofrecerle una esperanza de vida, darle una opción, pero una opción verdadera, una opción real. Espérate, a ver, vamos a sentarnos. ¿Qué está generando el que no tengas hoy trabajo? ¿Qué está generando el que tengas problemas en tu matrimonio? ¿Qué está generando hoy el que tengas problemas con tus hijos? ¿Qué está generando que con todos tienes problemas? Contigo mismo. ¿Qué está generando esos malos pensamientos que hoy te están llevando a la muerte? ¿Por qué se están dando? Platícame un poquito más. Es que estoy buscando y como que no escucho y como que no entiendo y como que yo no sé si realmente Dios existe. ¿Dónde lo estás buscando? Voy a decir un ejemplo. Alguien va al Golfo de México y dice, no existe el pez espada. No existe. No existe. ¿Dónde lo estás buscando? En el Golfo de México. Bueno, lo tienes que buscar en todo el mar y ver dónde está justamente ese pez. Si tú quieres buscar a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque Dios es omnisciente, ¿cierto? Dios está en todas partes, ¿cierto? Pero si yo quiero buscar a Dios, si yo quiero encontrar, porque ya Dios, primeramente tengo que entender, hoy en día entiendo, que el hombre no puede buscar a Dios, es Dios quien te busca, pero cuando Dios permite ciertas circunstancias en tu entorno que te empieza a permitir ver hacia arriba o a buscar a Dios, entonces ¿dónde buscas a Dios? ¿Dónde buscas a Dios? Hay muchos que dicen, te invito a mi congre. No está mal, está bien. Tienen que aprender a escuchar, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 lo dice. Bueno, pero si vamos a pensar que es una persona que no es de la ciudad, que tú estuvieses de vacaciones en la otra ciudad, ¿qué le dices? Vamos a mi congre, te pago el boleto de avión. ¿Se lo pagarías? Ya no, ¿verdad? ¿Qué le harías? Pues búscate por ahí por internet alguna iglesia. No. Llévalo la palabra. ¿Tienes Biblia? No, yo te compro una. Yo te la regalo. Y si quieres realmente conocer a Dios, ahí vas a encontrarlo perfectamente bien. ¿Dónde? Son 69 libros, perdón, 66 libros. ¿Dónde? Envíalo a Evangelios. Es lechita, Evangelios. Evangelio de Juan. No importa si dices, bueno, Mateo, Marcos, Lucas. ¿Por qué? Pues es lechita. Es lechita para ellos. Pero no se queda ahí solamente tu participación, ¿o sí? Viene el seguimiento, ¿no? Una llamadita. Oye, ¿cómo vas con tu lectura? ¿Qué estás haciendo? ¿Le estás entendiendo? ¿En qué te puedo ayudar? Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Y cómo lo vas a hacer? Aprendiendo justamente que ya hoy estás en la posición de ir y predicar el Evangelio, ser discípulos. Busca a Dios, busca a Dios. Dios te ama, Cristo te ama. Y ya con eso no es suficiente. Entonces, justamente para Pablo y para Bernabé no era una pequeña situación que estaba sucediendo, porque sabía que esto, al aceptarlo, iba a dividir justamente la iglesia entre judíos y cristianos. Entre judíos y gentiles. Bueno, sí, entre cristianos. Porque además no solamente es suficiente creer en Jesucristo, creer en su obra redentora, sino también tengo que hacer una circuncisión física. Entonces no es todo en Cristo. Pero es muy peligroso hoy lo que tú estás aprendiendo, cómo estás siendo enseñado para que enseñes a otros.
Vamos al versículo, regresamos nuevamente a Hechos, por favor. Versículo 3. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Iban de regreso nuevamente a Jerusalén. ¿Qué significa? No querían desaprovechar el tiempo. No querían desaprovechar el tiempo. Y si iba yo de regreso, iba otra vez a ver, darle seguimiento, a ver cómo estaban, lo que habían aprendido semanas anteriores, tal vez años anteriores, a ver cómo estaban en su conocimiento de la palabra, cómo estaba su fe. Y se encontraban que muchos de los hermanos estaban en pleno gozo. ¿Qué sientes cuando de repente sabes que una familia fue rescatada del lodo de cenagoso y llegó a Cristo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando un hijo que estabas orando por él, de repente dice, perdón, tienes razón, creo que me debo de refugiar en Cristo, ayúdame? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando tu matrimonio comienza a tener esa luz de esperanza? ¿Qué sientes a través de Cristo? ¿Qué sientes? Y es justamente esto. Dice que ellos pues, habiendo sido encaminados, aquí en la original significa, habiendo sido provistos por la iglesia, váyanse. La iglesia proveyó justamente ese viaje para que no padecieran ni hambre ni frío. Váyanse, nosotros les damos lo que requieran para que lleguen justamente nuevamente a Jerusalén. ¿Cuántas veces tú haces lo mismo? A veces Dios permite ciertas situaciones en tu vida para ver cómo está tu corazón. A veces tienes un corazón dador. Tal vez llegó alguien a tu casa, ni siquiera un vaso con agua le ofreciste. Llegó un hermano para orar por ti, ni siquiera dijiste, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Ora de aquí para allá. Lo que recibes de gracia, da de gracia. Es la enseñanza de Cristo. No te quedes con las bendiciones. También tú eres portador de bendición. ¿Quién dice amén? Si Cristo te ha ayudado, ¿por qué no ayudas a otros a través de Él? Si Cristo te sostiene, ¿por qué tú no sostienes? Si Cristo te consuela, ¿por qué tú no consuelas? Si Dios te fortalece, ¿por qué tú no fortaleces? ¿A dónde iba Pablo y Bernabé? A una reunión. ¿Con quién? Con los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Ellos querían escuchar de viva voz qué estaba pasando, qué estaba sucediendo. Y la pregunta es, ¿que no hubiera sido mandar a un mensajero y decir que no se preocupen los apóstoles ni se preocupen los ancianos de Jerusalén, dígale que ya está todo bajo control? ¿No era suficiente? Pues tal vez sí, pero el protocolo era justamente eso. Quiero que tú me lo digas como responsable, porque nosotros te enviamos como Iglesia de Jerusalén, donde está justamente la gente que avaló el llamado de Dios como apóstol. Tú tienes que estar justamente dándonos una explicación de lo que estaba pasando. Y aquí viene otra enseñanza. De repente me dicen, pastor, quiero poner mi casa como una casa de oración, una casa de estudio bíblico. Qué bueno que me dices. Tiene que saber el pastor o bajo qué cobertura va a estar esa casa en oración o casa de estudio bíblico. Y mucha gente, por falta de conocimiento, me dice, ¿que no es Cristo? Sí, pero Cristo puso un orden. Cristo puso un orden. Y este orden lo vimos justamente el domingo pasado. Dios puso un gobierno en su iglesia. Y 3 son los responsables de llevar ese orden. Porque aparte son personas divinas. El Padre, el Hijo y la Palabra. Todo pastor, todo líder, todo servidor, para que pueda hacer bien su ministerio, tiene que someterse a la palabra. Porque quien va a corregir, quien va a enseñar, quien va a exhortar es la palabra, es Dios. Nosotros no. ¿Estamos aprendiendo eso? Y ya me ganó el tiempo.
pero todavía tengo 2 horas más. Bien. Entonces, regresando al versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, que refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¡Wow! De repente tenemos reunión con los ministerios, y cuando tú comienzas a ver cómo se manifiesta el Señor a través de cada ministerio, el de matrimonios, el de jóvenes, el de varones, el de mujeres, mujeres de fe, o sea, vas escuela dominical y vas viendo cómo el Señor se va manifestando y el crecimiento que va dando justamente en esos ministerios. No es la misma iglesia de hace 11 años, amados. Hace 11 años nada que ver. ¿Quién da el crecimiento? ¿Quién da el crecimiento? El Señor da el crecimiento. No es el pastor. Es el crecimiento. Yo como instrumento del Señor. Como instrumento, sí, porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero quien realmente da el crecimiento, quien realmente hace que la oveja se vaya preparando para todo ministerio, es la palabra, no es el pastor, no es el evangelista, no es el apóstol, no es el profeta, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se encarnó, el Logos se hizo carne. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Aprendimos? Gloria a Dios por eso. Vamos a levantarnos entonces, iglesia. Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias por lo que tú hablaste a nuestro corazón, Señor. Debemos conocer tu palabra. Debemos conocer los mandatos, los que fueron específicamente para Israel y los que son hoy para tu iglesia. Habrá mandatos que hoy sigan siendo vigentes para ambos grupos. Señor, te pedimos perdón si hemos estado en un estado de letargo, un estado de pereza mental, un estado de confort, donde yo no me exijo, Señor, en crecer, en conocerte más. Perdóname, Señor, si te doy un mal testimonio, o si no te he dado un testimonio correcto ante tus ojos, porque solamente me he quedado con tus bendiciones y no he dado de gracia lo que he recibido de gracia. Ayúdame, Señor, quita de mí toda pereza, quita de mí todo conformismo, quita de mí toda flojera que me esté hoy obstaculizando, Señor, mi crecimiento, mi seguir contigo. Hazme un corazón entendido. Haz que yo busque tu sabiduría que viene de lo alto, para que yo pueda aplicar justamente el conocimiento bíblico a mis decisiones, a mi vida diaria, a mi matrimonio, a mi familia. Lo necesito. Ayuda a que este lugar, Señor, crezca, madure en su interior. Que todos tengamos un corazón realmente consagrado, alineado, rendido ante ti. Haz que mi amor, Señor, siga creciendo. Pero también necesito que tú me enseñes a reconocer todo ese amor que tú derramas en mí. Todo el amor que tú derramas en este lugar. Todo amor que tú derramas a mi familia, a mis hijos. A veces se nos olvida realmente, Señor, agradecerte. Y no por lo que nos has dado, por lo que ya nos diste. Y nos diste justamente lo más grandioso, lo más sublime, a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esa obra de redención. Vino a rescatarme, vino a salvarme, vino a darme una esperanza viva, eterna. No es temporal, es eterna.
Hoy vivo bajo un reino tuyo de justicia, paz y gozo, Señor. Gracias te doy por ello. Gracias porque tú sostienes, Señor, esta obra tuya. Y a cada familia, a cada matrimonio, a cada varón, a cada mujer, tú lo sostienes, Señor. No solamente en la parte material, sino en la parte espiritual, que es la más importante. Tú nos prometiste venir por nosotros. Heme aquí, Señor. Aquí estamos, esperando con mucho gozo, con mucho anhelo y con mucha responsabilidad tu segunda venida. Haznos sensibles a vivir una vida santa, apartada para ti, sin mancha, sin arruga, sino que te demos en todo tiempo esa gloria que es tuya, Señor, ese honor que es tuyo. Glorifícate, Señor, en cada corazón. Glorifícate en cada familia, en cada matrimonio. Derrama, Señor, de tu gracia y tu favor. Te lo pido, te lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.